A continuación, invitamos a Alejandro Baretoni, ingeniero electrónico, MBA, Business Development Manager, DIIT en Dedalus. Nos va a hablar sobre la optimización de flujos de trabajo en radiología mediante IA. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por estar acá. A mí me van a perdonar, pero yo pararme ahí atrás a esta hora de un viernes me pone así como incómodo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a la Fundación por invitarme a compartir este ratito con ustedes. Es muy lindo volver a esta clínica tan impresionante. Siempre, mejor, no tan adelante. Siempre un placer. Así que vengo a compartirles algunas ideas en realidad. Sé que es tarde, hemos tenido un día súper intenso con un montón de presentaciones, con un altísimo nivel técnico y con una cantidad de información que los debe tener, me imagino, bastante abrumados. Así que voy a hacer lo posible por hacer esto algo ameno y hablar lo menos que pueda de tecnología. Voy a intentar hablar de cómo todas estas tecnologías que se estuvieron conversando y compartiendo durante el día de hoy se pueden aplicar de manera tal que ayuden a optimizar, como dice el título de mi presentación, el flujo de trabajo dentro de un departamento de radiología. No me presenté, mi nombre es Alejandro Baretoni, soy responsable de la unidad de negocios de imágenes diagnósticas en Dedalus, ¿sí? para la región. Y voy a comenzar con una especie de resumen, digamos, justo de casualidad, soy una de las últimas presentaciones del día y creo que podríamos resumir lo que ha sido esta jornada tan interesante en que la inteligencia artificial puede afectar o impactar en prácticamente todos los pasos que van desde la solicitud de una orden médica hasta la realización de un informe radiológico dentro de ese camino, de ese recorrido que hace un paciente dentro de un departamento. Ya partiendo desde la predicción de la demanda para la realización de estudios radiológicos, comenzando desde la asignación de una cita, podemos tener modelos de inteligencia artificial predictivos que ayuden a optimizar la tasa de ocupación, por ejemplo, del equipamiento, de las modalidades, ¿sí? Ni hablar de la cantidad de tecnologías, algunas de las cuales se han compartido hoy acá y muchas más que hay disponibles en el mercado en el momento de la adquisición de las imágenes, ¿sí? Algoritmos de inteligencia artificial que permiten, como vimos, o disminuir la cantidad de medios de contraste, mejorar la calidad, incrementar la velocidad en el tiempo de adquisición, en fin, una cantidad de herramientas que impactan el momento de la adquisición. Una vez adquiridas esas imágenes, llega el momento de los algoritmos que sirven para apoyar el diagnóstico médico o complementarlos. Tomar esas imágenes adquiridas, procesarlas y obtener algún tipo de ayuda de identificación de posibles patologías, por ejemplo. Acá tenemos un mundo de algoritmos, ¿sí? Soluciones de todo tipo. Yo ya le he perdido la cuenta, pero hasta hace no mucho tiempo, solo en la FDA tenías más de 600 algoritmos certificados para procesar imágenes en radiología. La radiología, que por cierto es uno de los ámbitos de la salud que más avanzado está en el desarrollo de soluciones, de aplicaciones de inteligencia artificial para procesar imágenes. Y una vez que tenemos esas imágenes y además tenemos estas ayudas diagnósticas, estos complementos, llega la hora de hacer el informe. Y acá también van a entrar en juego potenciales herramientas, aplicaciones y algoritmos que nos permiten facilitar la elaboración de ese informe radiológico. Hoy temprano
a la mañana, la doctora Martina del Hospital Italiano hablaba de modelos de LLM para facilitar la creación del informe radiológico, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, desde el momento de la creación de una orden hasta el momento de la elaboración y tal vez distribución de un informe radiológico, la inteligencia artificial está presente en muchos de estos pasos, ¿sí?, de ese camino del paciente. No voy a profundizar acá porque creo que habló gente que sabe muchísimo más que yo, pero hay tecnologías por detrás de las aplicaciones. Tecnologías como Machine Learning, Deep Learning, ¿sí?, redes convolucionales de procesamiento de datos, modelos de procesamiento del lenguaje natural y demás, que son las tecnologías que no vemos, pero que están por detrás de todas estas aplicaciones de las que les he venido comentando. Ahora bien, existen desafíos, porque hace ya varios años que personas de la industria como yo, ustedes, escuchan en distintos tipos de foros del impacto que la inteligencia artificial va a causar en la radiología. Pero convengamos que el nivel de aplicación que se tiene hoy es relativamente bajo. Esa promesa que venimos escuchando hace muchísimos años del impacto que iba a tener la inteligencia artificial en el día a día no se está dando. ¿Y por qué no se está dando? Bueno, por una serie de desafíos a los cuales se enfrenta el sector, como por ejemplo, empezando por la cantidad de soluciones que hay disponibles, la cantidad de productos que hay disponibles. Ya el solo hecho de seleccionar cuál es el que más me conviene para utilizar dentro de mi institución ya es todo un desafío. Entonces tenemos una variedad demasiado grande de opciones. Por otro lado, cómo la aplicación o la incorporación de estas tecnologías me altera, modifica, interrumpe el flujo de trabajo normal de un departamento, ¿sí? Convengamos que la aplicación de tecnología a cualquier proceso humano siempre genera un cambio, ¿sí? Todos aquellos que estamos en el mundo de la tecnología, ya que estamos acá y lo veo al doctor Holguín, sabemos que cuando implementamos nuevas tecnologías sufrimos un poquito al principio. ¿Sí o no, doctor? Bien. Pero lo que quiero decir con esto es que la inteligencia artificial también es un disruptor en ese flujo de trabajo normal de un departamento. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso en el cómo se implementa. Pero también es una barrera que nos impide la aplicación. Por otro lado, los costos, obviamente que implementar tecnología implica incrementar los costos en la operación. Después podemos encontrar una infinita cantidad de argumentos por los cuales esos costos se pueden recuperar a partir del incremento de eficiencia. Un montón de vendedores de tecnología como yo les va a contar eso. Pero lo cierto es que hay un costo asociado con la incorporación de tecnología. Y por otro lado, los riesgos. El riesgo que tiene de tomar una mala decisión, sobre todo. Y no me refiero solamente a tomar una mala decisión clínica, sino tomar una mala decisión de gestión, de incorporar una tecnología esperando que tenga un determinado resultado y resulta que ese resultado no viene. Por lo tanto, estas son algunas, hay seguramente muchas más. Y la verdad es que, como decía al principio, la aplicación de este tipo de tecnologías tiene una tasa de adopción bastante baja en la actualidad. Ahora bien, desde Daedalus, y acá simplemente es para compartir una serie de conceptos, nos imaginamos un concepto al que llamamos imagen adaptativa, vendría a ser la traducción, que tiene que ver con cómo implementar o integrar la inteligencia artificial dentro de ese flujo de trabajo de la manera más, vamos a decir así, amigable posible. Y esto tiene una serie de elementos, de componentes que les voy a compartir ahora en un minuto. Para empezar, desde nuestra óptica, y no somos los únicos que compartimos esto, o que planteamos esto dentro de la industria, la incorporación de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes, en este ámbito específico, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que hay distintas áreas de aplicación? Bueno, en el área de
el procesamiento de las imágenes radiológicas utilizando inteligencia artificial, desde nuestra óptica tiene 3 grandes componentes, ¿sí? Por un lado, el tener acceso a los productos como tal, a las aplicaciones, que en este caso es la parte derecha de la presentación, esos marketplaces o lugares donde yo puedo ir a buscar el algoritmo que más me convenga para procesar determinado tipo de estudios. ¿Sí? Haciendo una analogía muy simple, esto es como tener un App Store con aplicaciones. Todos ustedes saben que en el mundo específico de la inteligencia artificial aplicada a las imágenes, los algoritmos son de uso específico, es decir, no existe todavía hoy un algoritmo que pueda procesar cualquier tipo de imagen de cualquier parte del cuerpo para identificar cualquier tipo de patología. Por lo tanto, necesitamos tener un catálogo de aplicaciones que me permitan resolver la problemática que quiero resolver. Entonces, empezando por ahí, tenemos que tener acceso a las herramientas que queramos utilizar. Por otro lado, el segundo componente, que es el que está planteado acá en el medio, es un conector. Es decir, mi flujo de trabajo hoy, en la actualidad, casi podemos decir que teniendo en cuenta que un porcentaje muy alto, no me animo a decir cuál es, pero un porcentaje muy alto de las instituciones de salud están totalmente digitalizadas e informatizadas, tenemos sistemas que gestionan el flujo de trabajo de los pacientes, sistemas RIS-PACS. Entonces yo tengo que encontrar la manera de, desde mi aplicación, poder tomar la decisión de forma lo más automática e integrada posible para enviar las imágenes a que sean procesadas por el algoritmo adecuado. A esto lo llamamos conector. Es ese sistema o ese motor que toma las decisiones por nosotros de procesar una mamografía con un algoritmo que hace hallazgos de mamografía y enviar la resonancia de neuro al algoritmo que hace análisis volumétrico, ¿sí? Entonces, ese conector es ese elemento que me permite enviar la información al sistema, al algoritmo, al producto correcto. Y el tercer componente, que desde nuestra óptica es tal vez el menos tenido en cuenta, pero al final del día es una de las componentes más relevantes, es cómo hago para capturar la información que genera la inteligencia artificial, que generan estos algoritmos de inteligencia artificial y ponerlo a la disposición de los usuarios que necesitan consumir esa información. Por supuesto, poniendo en el primer lugar al radiólogo que va a hacer su diagnóstico, pero no solamente al radiólogo, sino a todo el resto de personas que intervienen en ese proceso. Entonces, ¿cómo facilitar la utilización de esa información dentro del ámbito de trabajo normal de cada uno de los radiólogos y médicos que participan de ese proceso? Desde el punto de vista de este conector que yo les hablaba, una serie de premisas que hay que tener en cuenta. Piensen que esto es un motor de reglas de negocios, ¿sí? A ver, quiero hacer un pequeñísimo paréntesis. Yo les estoy hablando acá, inclusive van a ver que hay hasta nombres de productos, no me importa el nombre del producto. Esto es independiente de la tecnología que en este caso Dedalus está promocionando en el mercado. Se trata de un concepto, me parece lo más importante. Y ese conector hay que tenerlo. De alguna manera, si uno quiere utilizar inteligencia artificial aplicada a las imágenes radiológicas, tiene que tener algo que permita realizar esta función. Y este conector, dentro de sus funciones, tiene que tener la capacidad de anonimizar la información para poder enviar las imágenes a procesar por algún tipo de servicio externo de forma pseudo, en realidad, anonimizada. Digo pseudo porque en realidad cuando regrese la imagen procesada yo tengo que poder volver a identificarla, volver a asociarla con los datos correctos del paciente y esa información presentarla al radiólogo. Les decía de esa App Store, existen varias. De hecho, es súper interesante ver en la RCNA cómo ha ido mutando el tema
de los fabricantes de algoritmos de inteligencia artificial. Hace mucho había cientos de empresas pequeñitas, ahora hay cada vez menos empresas chicas y más plataformas que consolidan múltiples algoritmos, y esto va a seguir evolucionando en el tiempo. Lo cierto es que, de vuelta, enfocándonos en el concepto, lo importante es tener a la mano aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que sean relevantes para mi trabajo cotidiano, ¿sí? Desde el punto de vista, ahora sí, de la óptica del radiólogo, ¿sí? Específicamente de la óptica del radiólogo, ¿qué va a necesitar tener él disponible? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Primero, el visor de imágenes de ese PACS que el radiólogo está utilizando, independientemente cuál sea, tiene que tener la capacidad de incorporar y de mostrar los hallazgos de forma adecuada. Entonces, ese visor no va a ser el mismo o no va a ser igual que un visor estándar, sino tiene que ser un visor que permite incorporar dentro de sus herramientas de visualización la manipulación de esos hallazgos, ¿sí? Ahí hay un caso donde, por ejemplo, un algoritmo hace una identificación de hallazgos en una mamografía y yo tengo que poder, por ejemplo, seleccionar con qué sensibilidad quiero que esos hallazgos se vean, ¿sí? Si ustedes ven, no es solamente mostrar un dato sobre una imagen, sino que esto tiene que ser interactivo para poder tomar decisiones un poco más informadas. Por otro lado, esto me parece, tal vez esto es una de las cosas que le da origen al título de mi charla, tiene que ver que la lista de trabajo, las famosas listas de trabajo que utilizan los radiólogos para poder priorizar, organizar su trabajo de lectura, de diagnóstico, esas listas de trabajo tienen que poder capturar la información generada por la IA. De nada me sirve que yo siga teniendo la misma lista de trabajo organizada por las mismas prioridades y que el radiólogo tenga que abrir el estudio para enterarse de qué es lo que encontró, cuál fue el hallazgo de un algoritmo determinado de inteligencia artificial dentro de su imagen. En este caso, nosotros lo que estamos planteando es que esos sistemas que organizan, que administran la carga diaria de trabajo de cada uno de los radiólogos, tiene que poder incorporar los hallazgos de la inteligencia artificial y, por ejemplo, cambiar prioridades, incorporar los hallazgos dentro de la propia lista, generar alarmas, modificar los acuerdos de nivel de servicio que un radiólogo tiene, el tiempo que tiene disponible para leer, poder acelerar el proceso de comunicación o notificación de los hallazgos críticos. Toda esta información que puede ser generada por algoritmos de inteligencia artificial al procesar una imagen, tienen que estar disponibles dentro de ese entorno de trabajo del radiólogo para que ese trabajo sea mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, fíjense que no se trata solo de tener un super algoritmo con una muy alta tasa de eficiencia a la hora de incorporar esta información. Si queremos impactar realmente el trabajo diario, la eficiencia de ese departamento de radiología, tenemos que poder traer esa información y que de manera súper integrada y con la menor disrupción posible, incorporarla al trabajo diario del radiólogo. Otro de los elementos que también se hablaron hoy en alguna de las presentaciones de la mañana es cómo enriquecer el informe radiológico. Imagínense ustedes que tenemos informes radiológicos con plantillas semiestructuradas, creadas específicamente para, digamos que, cargarse cuando un estudio es procesado por un determinado algoritmo de inteligencia artificial, y ese algoritmo puede alimentar, puede popular ciertos campos de ese informe, de manera que el radiólogo tenga un paso menos que dar a la hora de la realización de su informe, ¿sí? Esto obviamente siempre se asienta sobre la idea del concepto, ¿no?, de procesamiento de inteligencia artificial primero, supervisión y decisión
del diagnóstico por parte del radiólogo. Estas son solamente algunas de las herramientas. También veíamos hoy que a partir de la aplicación de LLM se pueden anticipar ciertos tipos de diagnósticos, de facilitar la creación del informe radiológico utilizando sistemas, por ejemplo, de reconocimiento de voz con inteligencia artificial. Algunas de las cosas que también van a impactar de forma sensible el flujo de trabajo diario del radiólogo. En este caso, también aplicando tecnologías de LLM, de las que ya se han hablado mucho por acá, ¿el concepto cuál es detrás de en este caso estamos hablando de un producto específico que se llama Deep Unity Synopsys? ¿Qué es lo que produce esta aplicación? Bueno, a partir de la llegada de un determinado examen radiológico de un paciente, es un motor, ¿sí?, de LLM que lo que hace es consultar todo el historial radiológico, clínico y de algunos otros sistemas complementarios también de ese mismo paciente, y a partir de toda esa información crear una línea de tiempo, ¿sí? Una línea de tiempo con información relevante para ese examen que está siendo informado, de manera tal de que el radiólogo pueda tomar una decisión mucho más, digamos que, iba a decir inteligente, pero una opinión más formada, utilizando toda información de contexto. Entonces, ustedes imagínense que teniendo los datos de un paciente, de todo su histórico, yo en el momento de informar, yo puedo con un clic ver un resumen aplicado a ese específico contexto del estudio que estoy informando, con todos los hechos o las evoluciones relevantes de ese paciente en el último tiempo. Son algunos, de vuelta, lo que he tratado de hacer acá es incorporar simplemente algunos ejemplos de cómo la aplicación de inteligencia artificial, al menos desde nuestro punto de vista, debería estar orientada a facilitar el trabajo de todas las personas que están trabajando dentro del departamento de radiología y, por supuesto, de radiólogos a la hora de informar. Eso era un poco lo que les tenía para compartir, simplemente para cerrar alguna frase. Sí, que a mí me gustó mucho esta que dice: la inteligencia artificial no reemplaza al radiólogo, sino que lo libera, ¿no? Pensando en liberación como dejando atrás ciertas tareas repetitivas y permitiéndole poner su atención, su foco, su energía en el paciente y en su diagnóstico. Y por último, una frase ahí del CEO de Microsoft, sí, que habla de que no se trata de hombres versus máquinas, sino de cómo hacemos para que hombres y máquinas trabajemos juntos, descubriendo nuevas posibilidades. Muchísimas gracias a todos, gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu charla.